¿Sabías que muchos creyentes están cargando un don de Dios como si fuera una carga? No como un regalo, no como una unción, como un peso del que quisieran librarse. Lo han intentado suprimir, ignorar, cambiar. Han orado pidiendo ser diferentes. Han visto a otros moverse con dones visibles, celebrados, aplaudidos, y se han preguntado en silencio por qué ellos no encajan en ninguno de esos moldes. Y nadie, absolutamente nadie, les ha dicho la verdad que necesitaban escuchar desde hace años. Lo que tú llevas dentro no es una falla, es un don, y no cualquier don, es el más rechazado de todos. Porque hay algo que la mayoría de la iglesia nunca te enseñó sobre los dones del Espíritu. No todos los dones hacen ruido. No todos los dones brillan desde un escenario. No todos los dones reciben reconocimiento en esta tierra. Hay un don en particular que Dios entrega a personas muy específicas, personas que Él mismo escogió con cuidado para una función que nadie más puede cumplir. Y ese don ha sido tan mal entendido, tan poco celebrado, tan frecuentemente confundido con debilidad, que quienes lo tienen terminan pasando años enteros sintiéndose menos, cuando en realidad son exactamente lo que el reino necesita. Hoy vamos a ver 9 señales que identifican ese don. 9 marcas que Dios dejó en tu vida para que pudieras reconocer lo que llevas. Y si te reconoces en ellas, quiero que sepas algo antes de que comencemos. No eres raro, no estás roto, no te falta nada. Estás equipado con algo que muy pocos tienen y que el cielo considera extraordinario. En Romanos 12:6, las Escrituras declaran, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Diferentes, no superiores ni inferiores, no visibles ni invisibles, diferentes. Y esa diferencia no es un accidente, es arquitectura divina, es el diseño preciso de un Dios que sabe exactamente qué necesita su iglesia y por qué te escogió a ti para portarlo. Antes de comenzar, si llegaste hasta aquí, es porque algo en este mensaje ya estaba resonando en ti antes de que empezara. Te invito a suscribirte a este canal y a escribir en los comentarios la frase, Dios, acepto el don que me diste. Es tu declaración de que hoy dejas de rechazar lo que Él mismo puso en ti con propósito eterno. Y quédate hasta la señal número 9. Porque es la que más personas tienen y menos reconocen. Cuando la escuches, algo va a hacer clic en tu interior. Vas a entender por qué lo que siempre viste como tu mayor debilidad lleva la firma de Dios desde el principio. Antes de que veamos las 9 señales, necesitas entender el terreno donde este don nació. Porque si no entiendes de dónde viene, no podrás reconocer su valor cuando lo veas en tu propia vida. La iglesia del primer siglo no era un lugar cómodo para tener dones invisibles. Era un ambiente de persecución, de urgencia, de acción. Los apóstoles predicaban, sanaban, hacían milagros frente a multitudes. Los dones que se celebraban eran los que producían resultados visibles e inmediatos. Hablar en lenguas, profetizar, sanar enfermos. Y en medio de todo ese movimiento espectacular, había personas que operaban en silencio, en las márgenes, en los rincones que nadie miraba, personas que sostenían lo que otros construían, personas que sentían lo que los demás no podían sentir, personas que cargaban el peso de la comunidad en su corazón sin que nadie se los pidiera y sin que nadie lo notara. El apóstol Pablo lo vio. Y cuando escribió a los romanos, cuando enumeró los dones del Espíritu en el capítulo 12, incluyó uno que la mayoría de los maestros pasan por alto en un segundo, porque suena demasiado simple, demasiado ordinario, demasiado cotidiano para ser considerado sobrenatural. Lo llamó misericordia. En Romanos 12:8, las Escrituras dicen, el que hace misericordia, con alegría. Y ahí está, en medio de la profecía, el servicio, la enseñanza y la exhortación.
La misericordia, un don, una gracia específica entregada por el Espíritu Santo a personas elegidas para portarla. Pero la misericordia en el texto original no es simplemente ser amable, no es tener buenos modales ni tener un corazón tierno. La palabra griega usada es eleos y describe una capacidad sobrenatural de sentir el dolor ajeno como propio, de ver a las personas desde adentro, de moverse hacia el sufrimiento cuando todos los demás se alejan de él. Es empatía espiritual, es compasión activa. Es la capacidad de entrar en el dolor de otro sin perder tu propia paz y de ser un canal de la presencia de Dios en los momentos donde más se necesita. Y eso, en una cultura que celebra la fortaleza, la productividad y la visibilidad, suena a debilidad. Suena a ser demasiado sensible, suena a ser alguien que se afecta demasiado, que llora con demasiada facilidad, que carga demasiado el peso de los demás. Y por eso, millones de personas que tienen este don han pasado años intentando apagarlo, endurecer su corazón, volverse más prácticos, más racionales, menos afectados por lo que sienten, porque el mundo les dijo que lo que son es demasiado. Pero aquí está la verdad que el cielo lleva años queriendo que escuches. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama don. Lo que la cultura llama sensibilidad excesiva, el Espíritu Santo lo llama misericordia. Y lo que tú has estado intentando suprimir es, posiblemente, lo más poderoso que Dios puso en ti. Jesús mismo cargó este don como su marca más visible. Mateo 9:36 dice algo que debería detener cada corazón que lo lee. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No dijo que las analizó, no dijo que las administró, dijo que tuvo compasión. El Hijo de Dios, el Creador del universo, se detuvo frente al dolor humano y lo sintió profundamente, completamente. Y desde ese sentir, actuó. Ese es el modelo del don de misericordia. No es pasividad emocional, es sensibilidad espiritual que produce movimiento, que genera acción, que convierte el dolor percibido en presencia tangible de Dios en la vida de quien lo necesita. Y el enemigo lo sabe. Por eso ha trabajado tan duramente para que las personas que tienen este don no lo reconozcan. Porque una persona con el don de misericordia que no sabe que lo tiene, vive agotada, confundida, sintiéndose demasiado para el mundo y muy poco para el reino. Pero una persona con el don de misericordia que lo reconoce, lo acepta y lo activa en el poder del Espíritu Santo, se convierte en una de las fuerzas más transformadoras que el reino de Dios puede tener en la tierra. Ese es el don del que hablamos hoy. Y ahora vamos a ver sus 9 señales, las 9 marcas que Dios dejó en tu vida para que puedas reconocerlo. Presta atención a cada una, porque no todas se manifiestan de la misma manera en todas las personas. Y a veces, la señal más clara es la que menos esperabas encontrar. La primera señal es que sientes el dolor de otros como si fuera tuyo. No es metáfora, no es exageración. Cuando alguien a tu alrededor está sufriendo, algo en ti se activa que va mucho más allá de la compasión ordinaria. Puedes entrar a un cuarto y saber, antes de que alguien diga una palabra, que algo no está bien. Puedes hablar con alguien por teléfono y sentir su peso emocional a través de la voz, aunque esa persona esté haciendo todo lo posible por disimularlo. Puedes leer una historia de sufrimiento y no simplemente conmoverte, sino sentir en tu propio cuerpo algo que se aprieta, algo que duele, algo que necesita hacer algo al respecto. Toda tu vida te han dicho que eres demasiado sensible, que te afectas demasiado, que necesitas aprender a desconectarte, a no cargarte de los problemas ajenos, a poner límites emocionales. Y parte de eso es sabio y necesario. Pero hay algo que nadie te explicó. Esa capacidad de sentir no es un defecto del sistema.
Es el sistema funcionando exactamente como Dios lo diseñó. Las Escrituras dicen en Romanos 12:15, «Gozaos con los que se gozan, y llorad con los que lloran». Ese versículo no es solo una instrucción moral para los cristianos en general. Es la descripción del don de misericordia operando en tiempo real. La mayoría de las personas puede gozarse con los que se gozan. Eso es más natural, más fácil, más celebrado. Pero llorar con los que lloran, llorar, realmente sentir, realmente entrar en el dolor del otro sin buscar salida rápida, eso requiere una gracia específica que no todo el mundo tiene. Tú la tienes. Y ha sido tan incómoda de cargar que la has visto como una maldición cuando en realidad es la firma del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Ves lo que esto implica? Cada vez que sentiste el dolor de alguien más como propio, no estabas siendo débil. Estabas siendo exactamente lo que Dios te hizo para ser, un punto de contacto entre el cielo y el sufrimiento humano. Un canal a través del cual la compasión de Dios llega a donde más se necesita. La segunda señal es que las personas te buscan para hablar cuando están en su peor momento. No es casualidad, no es solo porque eres buena persona o porque tienes paciencia. Hay algo en ti que las personas perciben incluso antes de conocerte bien. Una seguridad, un calor. Una sensación de que contigo pueden bajar la guardia sin ser juzgadas. Y por eso, cuando alguien está en crisis, cuando alguien está roto, cuando alguien necesita hablar de algo que no puede decirle a nadie más, terminan buscándote a ti. Puede ser el amigo que llama a las 2 de la mañana, el compañero de trabajo que te detiene en el pasillo para contarte algo que lleva semanas guardando. El familiar que en medio de una reunión te jala aparte para decirte lo que no puede decir en público. El desconocido en la iglesia que sin saber por qué se te acerca y empieza a hablar de su vida como si te conociera de toda la existencia. Y tú, en lugar de ver eso como el privilegio que es, muchas veces lo has vivido como agotamiento, como una carga, como una responsabilidad que nadie te pidió opinión antes de imponerte. Y eso es comprensible, porque cuando no sabes que tienes un don, cuando no entiendes que lo que estás haciendo es ministerio real, lo vives como peso en lugar de como propósito. Pero la Biblia tiene algo poderoso que decir sobre esto. En 2 Corintios 1:4, las Escrituras declaran que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ves la cadena? Dios consuela, tú recibes esa consolación y luego eres el canal a través del cual esa misma consolación llega a otros. No desde tu fuerza humana, desde la gracia que Dios depositó en ti. Las personas te buscan porque perciben, aunque no puedan explicarlo con palabras, que en ti hay algo de Dios disponible para ellas en ese momento. Y eso no es una carga accidental, es tu llamado funcionando con exactitud. La tercera señal es que tienes una aversión profunda a la injusticia que va más allá de la indignación común. Cuando ves a alguien siendo tratado injustamente, algo en ti no solo se molesta, se enciende, se moviliza. Sientes una urgencia que los demás no parecen sentir, una necesidad de hacer algo, de decir algo, de ponerte de pie por quien no puede ponerse de pie por sí mismo. Puedes ver una noticia sobre sufrimiento en el mundo y no simplemente pasar la pantalla con tristeza superficial, sino quedar afectado durante horas, durante días, cargando el peso de algo que no te ocurrió directamente, pero que sientes con una intensidad que a veces te resulta difícil de explicar. La mayoría de las personas que te rodean simplemente siguen adelante, procesan la noticia, expresan algo de tristeza y continúan con su día. Y tú te has preguntado muchas veces si hay algo mal en ti,
Si eres demasiado emocional, si necesitas aprender a no afectarte tanto, pero aquí está lo que muchos no ven. Esa aversión a la injusticia no es un exceso emocional, es el reflejo del corazón de Dios en ti. Isaías 61:1 revela el corazón del ministerio de Jesús. El Espíritu del Señor el Eterno está sobre mí, porque me ungió el Eterno. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ese pasaje no describe solo al Mesías, describe el ADN de todo aquel que lleva el don de misericordia, un ADN que siente el quebranto, que se mueve hacia los pobres, que no puede quedarse quieto frente a la cautividad ajena. Cuando sientes esa indignación que va más allá de lo común, no estás siendo irracional. Estás sintiendo lo que Dios siente. Y eso debería sorprenderte. Porque lo que estás experimentando en esos momentos no es solo una emoción humana. Es una resonancia con el corazón del Padre. La cuarta señal es que procesas las cosas profundamente y necesitas tiempo para hacerlo. Mientras otros toman decisiones rápidas, mientras otros responden de inmediato, mientras otros parecen moverse con una velocidad que a ti te resulta imposible, tú necesitas sentarte con las cosas, darles vuelta, verlas desde distintos ángulos, sentir cuál es la respuesta correcta, no solo pensar cuál es. Y en un mundo que celebra la velocidad, la eficiencia y la respuesta inmediata, eso ha sido interpretado como lentitud, como inseguridad, como falta de carácter decisivo. Pero lo que los demás llaman lentitud, en ti es profundidad. Lo que interpretan como indecisión es en realidad la negativa de tu espíritu a actuar sin integridad, sin sentir que la respuesta que das es verdadera y no solo conveniente. Las personas con el don de misericordia no pueden ser superficiales en sus respuestas porque sienten demasiado bien la diferencia entre lo que se dice por protocolo y lo que realmente ayuda. Proverbios 25 dice algo extraordinario. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo sacará. Las aguas profundas no se mueven con rapidez. Las aguas profundas son silenciosas, vastas y sostienen más peso que las superficiales. Tu profundidad no es una deficiencia, es la naturaleza del agua que llevas. Y cuando esa profundidad se activa al servicio del reino, cuando usas ese tiempo de procesamiento para discernir, para orar, para sentir la dirección de Dios antes de hablar, produces respuestas que no solo informan, sino que transforman. Palabras que no solo suenan bien, sino que aterrizan con una precisión que hace que quien las recibe sienta que Dios mismo está hablando. Porque en esos momentos lo está haciendo a través de ti. La quinta señal es que tienes una capacidad natural de ver lo bueno en las personas cuando todos los demás ya se rindieron. No eres ingenuo. No estás ciego a los defectos, a las fallas, a los patrones destructivos. Los ves, pero ves algo más. Ves el potencial detrás de la ruina. Ves la persona que hay detrás del comportamiento. Ves lo que Dios puede hacer con lo que el mundo ya descartó. Y esa visión te ha metido en problemas más de una vez, porque has apostado por personas que decepcionaron, has creído en alguien que falló, has extendido gracia a quien la mal utilizó. Y el mundo te ha dicho que eso es ingenuidad, que necesitas ser más realista, que no puedes seguir creyendo en personas que demuestran repetidamente que no lo merecen. Pero la Biblia tiene una perspectiva completamente diferente. En 1 Corintios 13:7, hablando del amor que es la base de todos los dones, las Escrituras dicen que este amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Esa no es ingenuidad, es fe aplicada a las personas.
Es la capacidad sobrenatural de ver a los seres humanos desde la perspectiva de Dios, que no los ve como son ahora, sino como serán cuando su gracia termine la obra que comenzó. Jesús vio a Pedro, un pescador impulsivo y temeroso, y lo llamó roca. Vio a Pablo, un perseguidor de creyentes, y lo llamó apóstol. Vio a la mujer samaritana, rechazada por 5 matrimonios, y la convirtió en la primera evangelista de su historia. Esa visión que trasciende el estado actual de una persona y ve su destino en Dios, no es ingenuidad. Es el don de misericordia, activando la fe que el amor produce. ¿Cuántas veces esa visión tuya sobre alguien resultó ser exacta, aunque tardó en manifestarse? ¿Cuántas veces apostaste por alguien que el mundo había descartado y esa persona floreció porque alguien creyó en ella cuando nadie más lo hacía? Eso no fue tu debilidad. Fue tu don produciendo fruto eterno. La sexta señal es que el conflicto te afecta físicamente. No es dramático, no es exagerado. Cuando hay tensión en el ambiente, cuando hay conflicto en una relación, cuando hay discordia en un grupo del que formas parte, tu cuerpo lo registra. Sientes tensión en el pecho, dificultad para dormir, un malestar que no puedes describir con precisión, pero que sientes en tu estómago, en tus hombros, en tu cabeza. Y mientras otros parecen capaces de ignorar el conflicto o de vivir con él sin que los afecte demasiado, tú no puedes. Para ti, la discordia no es solo incómoda, es casi insoportable. Y esto también te han dicho que es debilidad, que necesitas ser más fuerte, que los conflictos son parte de la vida y no puedes dejar que te afecten tanto. Pero lo que nadie te explicó es que esa sensibilidad al conflicto es la señal de un corazón diseñado para la paz, no la paz pasiva, la que solo quiere que todos se lleven bien para estar cómodo, sino la paz activa, la que siente tan profundamente el valor de la unidad que no puede simplemente ignorar cuando se rompe. Mateo 5:9 dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, no los que evitan el conflicto, sino los que trabajan activamente para restaurar la paz cuando se ha perdido. Y esa labor solo la pueden hacer quienes sienten profundamente lo que cuesta la discordia. Tu sensibilidad al conflicto no es fragilidad. Es el radar espiritual que Dios puso en ti para que puedas identificar dónde se necesita restauración y moverte hacia allí con la gracia que Él te dio. La séptima señal es que llevas cargas en oración que nadie te pidió que llevaras. Te despiertas en la noche con una persona en el corazón sin saber por qué. Sientes una urgencia de orar por alguien que no has visto en meses. Cargas durante días el peso de una situación que ni siquiera te involucra directamente, y no puedes simplemente soltarla porque algo en tu espíritu sabe que necesita ser sostenida en oración. Y muchas veces, cuando luego hablas con esa persona o te enteras de lo que ocurrió, descubres que en ese momento exacto estaban pasando por algo que necesitaba exactamente la oración que tú llevabas sin saber por qué. Eso no es coincidencia. Eso es intercesión. Y la intercesión es uno de los ministerios más poderosos del reino, y también uno de los menos visibles, menos celebrados y menos comprendidos. Pablo lo describe en Romanos 8:26 con una profundidad que debería detenerte. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede. Y hay personas a través de las cuales esa intercesión fluye de manera especial. Personas cuyo corazón el Espíritu usa como cámara de oración, como punto de contacto entre el cielo y las necesidades que no siempre tienen palabras.
Eres una de esas personas, y cada vez que cargaste en oración algo que nadie te pidió que cargaras, no estabas siendo irracional ni excesivamente emocional. Estabas cumpliendo una función espiritual de guerra que el cielo te asignó y que muy pocos estaban disponibles para llevar. La octava señal es que te resulta difícil establecer límites sin sentirte culpable. Das mucho. Das tiempo, energía, atención, recursos. Y cuando necesitas decir que no, cuando necesitas poner un límite, cuando necesitas priorizar tu propia salud y bienestar por encima de la necesidad de alguien más, sientes una culpa que a veces resulta paralizante, como si al decir no estuvieras fallando tu propósito, como si al cuidarte estuvieras traicionando algo fundamental en ti. Y esa tensión entre dar y sostenerte ha sido fuente de agotamiento profundo para ti, porque las personas con el don de misericordia dan tan naturalmente, tan generosamente, tan completamente, que a veces dan desde la reserva que no tienen. Y eso produce el agotamiento del compasivo, ese estado donde ya no tienes más para dar, pero tampoco sabes cómo detenerte. Aquí está la verdad que el don de misericordia necesita para sostenerse. Jesús, el que más misericordia tenía de todos los que han caminado en la tierra, también se retiraba. Lucas 5:16 dice simplemente, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El que sanaba multitudes también necesitaba silencio. El que daba todo de sí también necesitaba recibir. Y eso no lo hacía menos misericordioso, lo hacía sostenible. La misericordia que no se renueva se convierte en amargura. El don que no es alimentado se convierte en carga. Y Dios no te dio este don para que te consumas en él, sino para que lo ejerzas desde la plenitud que solo Él puede darte. Aprender a recibir, a descansar, a establecer límites desde la sabiduría y no desde la culpa, no es traicionar tu don, es protegerlo para que puedas seguir produciendo fruto durante toda tu vida. Y llegamos a la señal número 9, la que prometí desde el principio, la que más personas tienen y menos reconocen. Prepárate, porque esto va a hacer clic. La novena señal es que sientes que no encajas en ningún molde espiritual y eso te ha hecho dudar de si tienes algún don real. No tienes el don de predicación que todos pueden ver. No tienes el don de lenguas que todos pueden escuchar. No tienes el don de sanidad que produce resultados visibles e inmediatos. No tienes el don de administración que produce estructuras ordenadas y eficientes. Y durante años, al escuchar sobre los dones espirituales, al ver a otros operar en los suyos con claridad y confianza, has pensado en silencio. Yo no tengo nada de eso. Quizás yo no tengo ningún don. Quizás a mí me saltaron. Quizás hay algo fundamentalmente distinto en mí que me hace menos útil para el reino. Esa es la mentira más refinada que el enemigo ha usado contra ti, y es tan efectiva precisamente porque no te dice que eres malo, solo te dice que eres ordinario. Solo te sugiere suavemente que lo que tú eres no cuenta, que lo que tú haces no importa, que el mundo espiritual funciona de una manera que no incluye lo que tú llevas. Pero escucha esto, el cuerpo de Cristo no puede funcionar sin misericordia. No puede sobrevivir sin las personas que sienten, que sostienen, que restauran, que creen en los descartados, que oran en la noche por cargas que nadie les pidió cargar, que entran en los momentos más oscuros de otros sin huir, que pueden sentir el dolor ajeno como propio y convertirlo en presencia de Dios. Sin esas personas, el cuerpo de Cristo tiene doctrina sin compasión, estructura sin calidez, conocimiento sin amor. Y Pablo fue muy claro en 1 Corintios 13:2 cuando dijo, «Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, nada, no poco, nada».
Sin el amor que el don de misericordia porta y activa, todos los demás dones pierden su propósito eterno. Y tú has sido portador de ese amor toda tu vida, a veces sin entenderlo, a veces contra tu voluntad porque querías ser otro tipo de persona, a veces llorando en la noche preguntando para qué sirves, cuando en realidad eras exactamente lo que alguien más necesitaba en ese momento. ¿Ves lo que eso significa? Cada persona que fue a buscarte en su peor momento encontró a Dios a través de ti. Cada oración que levantaste por alguien que ni siquiera sabía que estabas orando movió algo en el mundo espiritual. Cada vez que creíste en alguien, cuando todos los demás habían renunciado, plantaste una semilla de restauración que quizás nunca veas germinar, pero que el cielo registra con precisión eterna. Ese no es un don menor. Ese es el don que hace posible que todos los demás dones operen con alma. Ahora quiero que te detengas un momento, no con la cabeza, con el corazón. Piensa en las 9 señales que vimos juntos. La capacidad de sentir el dolor ajeno como propio. Ser la persona que otros buscan en sus peores momentos. La aversión profunda a la injusticia. La necesidad de procesar las cosas en profundidad. La habilidad de ver lo bueno en personas que todos los demás descartaron. La sensibilidad física al conflicto, las cargas de oración que nadie te pidió llevar, la dificultad de establecer límites sin culpa y la sensación de no encajar en ningún molde espiritual visible. ¿Cuántas de esas señales reconociste en ti? ¿Cuántas de ellas has vivido como peso en lugar de como propósito? ¿Cuántas veces pediste a Dios que te cambiara, que te hiciera diferente, que te diera algo que considerabas más útil, cuando en realidad lo más útil que Él podía darte ya estaba en ti? El mundo digital de hoy tiene una paradoja cruel para las personas con el don de misericordia. Las redes sociales celebran lo brillante, lo rápido, lo viral, lo impactante visualmente. Celebran al influenciador con miles de seguidores, al predicador que llena estadios, al líder que produce resultados medibles. Y las personas con el don de misericordia miran esas pantallas y se sienten invisibles, innecesarias, fuera del molde de lo que el mundo espiritual moderno celebra. Pero aquí está el contraste que el reino hace con esa narrativa. El ministerio más transformador que Jesús hizo no fue frente a multitudes. Fue en conversaciones de uno a uno. Fue con la samaritana en el pozo, con Nicodemo en la noche, con la mujer atrapada en adulterio, con el paralítico en Betesda, con Lázaro en su tumba, con Pedro en la playa después de la resurrección. Jesús, el que tenía el don de misericordia en su forma más perfecta y completa, eligió repetidamente los espacios invisibles, los momentos íntimos, las personas que el sistema religioso había pasado por alto. Y si eso es lo que hizo el Hijo de Dios, ¿por qué pensarías que tu ministerio íntimo, silencioso y profundo es menos valioso que uno que se mide en likes y reproducciones? La cultura del éxito te promete que lo que importa es lo que se puede contar. ¿Cuántas personas te escuchan? ¿Cuántas vidas cambiaron de manera visible y documentable? ¿Cuánto impacto puedes demostrar en una presentación o en una pantalla? Pero el reino de Dios tiene una métrica completamente diferente. Lucas 15:7 revela: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Solo uno. El cielo hace fiesta por uno. Y si llevas el don de misericordia, probablemente has sido el instrumento de Dios para ese uno más veces de lo que imaginas. La persona que no se suicidó porque te llamó esa noche. La que volvió a la fe porque viste en ella lo que nadie más veía. La que pudo perdonar porque tú oraste por ella semanas antes de que siquiera supiera que lo necesitaba.
el que encontró esperanza porque simplemente estuviste presente sin intentar arreglarlo todo. Esos son los registros del cielo, y tu nombre aparece en ellos con frecuencia. Ahora, el don de misericordia sin madurez espiritual puede convertirse en su propia trampa. Puede llevarte al agotamiento del que ya hablamos. Puede hacerte dependiente emocionalmente de las personas que ayudas. Puede hacerte confundir el dolor ajeno que sientes con la voz de Dios, cuando en realidad necesitas discernimiento para distinguir qué cargas son tuyas para llevar y cuáles necesitas soltar. Puede hacerte vulnerable a personas que usan tu compasión de manera manipuladora, y puede, si no estás enraizado en la palabra, llevarte a dar desde un lugar humano en lugar de desde el Espíritu. Por eso la misericordia que Pablo describe en Romanos 12:8 viene acompañada de una instrucción: con alegría, no con agotamiento, no con resentimiento, no con la sensación de que das lo que no tienes, con alegría. Y esa alegría solo es posible cuando el don se ejerce desde la plenitud de Dios, no desde la reserva vacía del ser humano. Eso significa que necesitas alimentar tu propio espíritu con la misma intensidad con que alimentas el de otros. Necesitas pasar tiempo en la presencia de Dios no para hacer más, sino para recibir lo que solo Él puede darte. Necesitas aprender a distinguir cuando el Espíritu te está moviendo hacia una necesidad y cuando tu propio dolor proyectado te está llevando hacia algo que no es tu responsabilidad cargar. Necesitas comunidad donde tú también seas recibido, donde tú también puedas bajar la guardia, donde tú también puedas ser el que necesita en lugar de siempre ser el que da. Esa es la madurez del don de misericordia. No suprimir lo que sientes, no endurecer tu corazón para protegerte del agotamiento, sino aprender a ejercerlo desde la fuente correcta, con los límites correctos, en la dirección correcta. Y eso se aprende. No de un día para otro, pero se aprende. Y aquí llegamos al punto más alto de todo lo que hemos recorrido juntos. Porque ahora necesitas hacer algo con lo que escuchaste, no solo procesarlo, hacerlo. Lo que tú llevas dentro no es una falla, es un don. Y no cualquier don, es el más rechazado de todos, y por eso también es el más necesario. A lo largo de este mensaje, vimos 3 verdades fundamentales que cambian todo. La primera: el don de misericordia es un don sobrenatural del Espíritu Santo, no una característica de personalidad ni un exceso emocional. Fue entregado a ti por elección divina, con propósito eterno, para una función que nadie más puede cumplir de la misma manera. La segunda, las señales que siempre interpretaste como debilidades son en realidad las marcas del diseño de Dios sobre tu vida. Cada una de ellas apunta hacia un ministerio real, concreto y poderoso en el reino. Y la tercera, el don de misericordia que no es reconocido se convierte en carga, pero el don de misericordia que es recibido, cultivado y ejercido en el poder del Espíritu Santo se convierte en una de las fuerzas más transformadoras que el reino de Dios puede tener en la tierra. Lo que tú llevas dentro no es una falla, es un don. Y hoy es el día de dejar de rechazarlo. Esa frase merece un momento de silencio. Porque si llevas años creyendo que eres demasiado sensible, demasiado profundo, demasiado afectado, demasiado distinto, escúchala una vez más. Lo que tú llevas dentro no es una falla, es un don. Y hoy es el día de dejar de rechazarlo. Hay algo que necesitas entender sobre la eternidad y sobre cómo el cielo mide lo que hiciste en la tierra. No se mide en estadios llenos, no se mide en cuentas de redes sociales, no se mide en libros publicados ni en posiciones de liderazgo ocupadas. Se mide en rostros, en los rostros de las personas que encontraron a Dios a través de ti, en los rostros de las que fueron sostenidas por tu oración cuando no podían sostenerse solas,
en los rostros de las que creyeron en sí mismas porque tú creíste en ellas primero, en los rostros de las que no se rindieron porque en su peor momento tú respondiste el teléfono. Y en ese día, cuando el cielo cuente sus cuentas con una métrica que ningún algoritmo puede calcular, vas a entender completamente por qué Dios te hizo como te hizo, por qué te dio lo que te dio, por qué esa sensibilidad que pasaste años intentando suprimir era en realidad el instrumento más afinado de su presencia en la tierra. Jesús prometió en Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada vez que entraste en el dolor de alguien, entraste en el de Jesús. Cada vez que viste lo bueno en alguien que todos rechazaban, viste lo que Dios ve. Cada vez que cargaste una oración que nadie te pidió llevar, estabas respondiendo al movimiento del Espíritu Santo en ti. No eras excesivo. Eras fiel, y ahora, desde este momento, quiero que camines diferente. No con arrogancia, porque el don de misericordia nunca produce arrogancia, produce humildad, sino con certeza, con la certeza de que lo que llevas fue puesto en ti por elección, con propósito, con precisión, de que el reino de Dios necesita lo que tú eres, de que las personas que Dios va a poner en tu camino en los próximos días, semanas y meses van a necesitar exactamente lo que tú tienes, no lo que tienes otra persona, lo que tienes tú. Así termina este mensaje, una verdad que el cielo quería que escucharas hoy. No eres ordinario, nunca lo fuiste. Lo que siempre viste como tu mayor debilidad lleva la firma de Dios desde el principio. Y a partir de hoy, en lugar de pedir ser diferente, puedes empezar a vivir agradecido por exactamente quién eres. Porque lo que tú llevas dentro no es una falla, es un don, y no cualquier don. Es el más rechazado de todos, y por eso, en las manos de Dios, es también el más poderoso. Si este video tocó algo en ti, por favor compártelo con alguien que también necesite escuchar esta verdad hoy. Hay personas en tu círculo que llevan años rechazando lo que Dios puso en ellas, y este mensaje puede ser el punto de quiebre que cambie eso. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para seguir creciendo en la palabra de Dios de manera clara, profunda y práctica. Aquí hablamos de la fe que transforma, no solo informa. ¿Qué tema te gustaría que hablemos en los próximos videos? Déjalo en los comentarios, los estaremos leyendo y tomando en cuenta. Tu sugerencia puede convertirse en el próximo mensaje que alguien más necesita escuchar. Gracias por llegar hasta el final. Que la paz de Cristo guarde tu corazón y tu mente. Nos vemos en el próximo video.